En la lucha por el trono, la familia Yun apoyó al tercer príncipe, cuya madre provenía de un linaje noble. Por ello, cuando el príncipe heredero ascendió al trono, acusó a la familia Yun de traición y los ejecutó a todos. Mi esposo, Xiaoyu, había prestado un gran servicio al nuevo emperador y fue recompensado con una placa de oro de inmunidad. Sabiendo esto, la familia Yun le suplicó que se casara con su hija legítima como concubina, con la esperanza de preservar su linaje. Como me negué, mi esposo también se negó. Desde ese día, la familia Yun fue aniquilada. 3 años después, al regresar a nuestro pueblo natal para rendir culto a nuestros ancestros, unos bandidos nos emboscaron. Justo cuando iba a escapar, él, mi propio esposo, me empujó hacia ellos, con odio en los ojos. Si no fuera por tus celos y tu crueldad, Yun Chao seguiría viva, y sería mi esposa. Renacido a una nueva vida, cuando volvió a proponerle matrimonio a la hija de la familia Yun como concubina. Simplemente sonreí y asentí. Esta vez, les permitiría a ambos seguir su camino juntos. El último recuerdo antes de morir fue el de bandidos entrando en la mazmorra uno tras otro, ignorando mis lágrimas y súplicas. Su depravación no conocía límites. Belleza, tu marido ya no te quiere, ¿por qué no vienes con nosotros?, dijo Xiaoyu, empujándote hacia nosotros. Dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos. Risas y burlas llenaron mis oídos, y cada instante profundizaba la traición de Xiaoyu. Mi esposo, Xiaoyu, una vez me amó con ternura. Ante sus antepasados, juró que yo sería su única esposa. Que solo la muerte podría separarnos. Sin embargo, al final, frente a aquellos bandidos salvajes, me derribó de mi caballo y presenció cómo me ultrajaban. Sonriendo con cruel deleite. Sin Hue, si no fuera por tus celos, si me hubieras permitido tomar a Yun Chao como concubina, no habría caído en desgracia con la familia Yun ni habría tenido un final tan miserable. Una mujer sin corazón como tú merece su castigo. Luego galopó lejos, dejándome a mi suerte en las montañas, donde fui violada día tras día hasta que incluso el niño que llevaba en mi vientre se convirtió en un charco de sangre. Mientras agonizaba, contemplé esa sangre bajo mis pies, con los ojos llenos de un odio infinito. Xiaoyu, si hay otra vida, regresaré como un espíritu vengativo para reclamar tu alma. Hue, ¿qué opinas? La voz de Xiaoyu sonó cerca de mi oído. Por un instante me quedé paralizada, como si una eternidad nos separara. Entonces lo comprendí. Yo, sin Hue, he renacido. Quizás fue porque aún no había hablado. Xiaoyu, igual que en mi vida anterior, leyó mis pensamientos. Me apretó la mano y suplicó de nuevo. Hue, de verdad, mi corazón solo te pertenece a ti. Pero la familia Yun y yo estamos profundamente unidos. Yun Chao ha sido para mí como una amiga de la infancia, como una hermana menor. Si no la salvo esta vez, jamás encontraré la paz. Las palabras eran las mismas de siempre. En aquel entonces odiaba a la familia Yun con toda mi alma, así que me negué sin pensarlo 2 veces, sin negociación ni concesiones. Al fin y al cabo, la emperatriz viuda ahora es mi tía materna. Nuestra familia sin siempre había adoptado una postura inflexible desde el principio. El jefe de la familia Yun, el diputado Yun, compartía esta opinión, mi primo confiaba plenamente en él. Nadie esperaba que cuando el emperador anterior enfermó gravemente y parecía improbable que el príncipe heredero heredara el trono, la familia Yun cambiara su apoyo al tercer príncipe, cuya madre contaba con un poderoso respaldo. El diputado Yun actuó como infiltrado, encarcelando a mi primo en el templo Chuanlin. Los arqueros se reunieron para tenderle una trampa, y él encontró un trágico final. Mi padre murió defendiendo a ese primo atravesado por flechas, una muerte miserable. Cuando mi primo ascendió al trono, por supuesto, purgó la corte. Ante la traición de la familia Yun, ¿cómo iba a dejarlos ir tan fácilmente? La ejecución de toda la familia era el destino que todos esperaban para los Yun. Gracias a las hazañas de mi padre, el nuevo emperador reconoció los servicios de nuestra familia, y puesto que ahora pertenecía a la familia Xiao, nos concedió una placa dorada de inmunidad. Mientras siguiera siendo esposa de un Xiao, esa placa protegería a la familia durante una generación, un honor supremo. La familia Yun, sin embargo, esperó a que se ejecutaran los castigos. Al enterarse, enviaron una carta suplicante a Xiaoyu. Cada linaje le rogó a mi esposo que tomara a Yun Chao como concubina, para que al convertirla en esposa de la familia Xiao y usar la placa de inmunidad,
el linaje Yun pudiera preservarse. Pero detestaba a Yun Chao. Además de su costumbre de fingir debilidad y acusarme repetidamente de algo injusto, después de mi matrimonio seguía suspirando por mi marido, hasta el punto de que cualquiera la encontraría detestable. Y lo que es más importante, la traición de la familia Yun provocó la muerte brutal de mi padre. Soy hija de la familia Sin. ¿Cómo iba a compartir marido con una mujer de la familia Yun? En aquel entonces Xiaoyu no mostró mucha reticencia, solo cuando el protocolo lo exigió me preguntó, y le confesé mis verdaderos sentimientos. ¿Quién iba a imaginar que acabaría así? Creía que el profundo cariño de mi marido se mantendría firme, que recordaría el vínculo de nuestra infancia, se sentiría culpable y transformaría el amor que una vez me tuvo en odio hacia los demás, de modo que ante los bandidos preferiría dejarme morir antes que traicionarme. Pero ahora, renacida, algunas cuentas pendientes deben saldarse, algunos agravios deben resolverse, algunas personas deben morir. Así que no me negué como antes. Abrí la boca, salvar una vida vale más que construir 7 torres. Si la placa de inmunidad puede salvar a Yun Chao, mejor aún, pero si yo, Jue, estoy de acuerdo, entonces entraré en el palacio y le pediré al emperador personalmente. No esperó a que terminara, y ya había levantado el pie para salir corriendo de la mansión, como si un solo instante de retraso pudiera condenar a Yun Chao. Salvarla era aceptable, pero convertirla en concubina, no. Esa sola frase dejó a Xiaoyu paralizado. Se volvió hacia mí, desconcertado. La placa de inmunidad solo protege a la familia Xiao, así que si Yun Chao ha de salvarse, debe convertirse en miembro de la familia. Jue dijo, la tomaré como concubina, pero siempre será solo eso. Mi única y verdadera esposa eres tú. Te amaré solo a ti toda la vida, no tienes por qué sentir celos. Cuando hablaba, una mirada tierna brillaba en sus ojos. Esos ojos eran verdaderamente hermosos. Cuando era joven, muchos jóvenes de la capital me suspiraban, pero yo estaba embriagada por esa mirada apasionada suya, y así enterré mi vida en ella. Al final, yo también tuve la culpa por malinterpretar a un hombre. Pero Xiaoyu quería ambas cosas a la vez, la vida de Yun Chao y la placa, mi consentimiento para persuadir al emperador de que le permitiera casarse con ella, y conservar su cargo. Al final, no le quedó más remedio que renunciar. Tras tomar esa decisión, pasó incontables noches en vela, y todo el resentimiento acabó descargándose sobre mí. ¿Con qué motivo? Le apreté la manga con fuerza, apenas capaz de contener mis emociones, mis uñas se clavaron en su carne. Solo cuando dejó escapar un grito de dolor lo solté con indiferencia. ¿Por qué pertenecer a la familia Xiao implicaba ser concubina? Si el emperador supiera que usó la placa de inmunidad para salvar a Yun Chao y, con ello, quebrantó la promesa que me hizo hace tanto tiempo, ¿seguiría favoreciéndolo? ¿Seguiría confiando en él la corte? La traición de la familia Yun. Para mi primo fue una espina clavada. La primera lección del nuevo emperador tras ascender al trono fue que incluso un maestro al que una vez respetó profundamente podía, por su propia gloria, apuñalarle el pecho. Una espina clavada, y una humillación. Cuando Xiaoyu escuchó lo que dije, poco a poco recuperó la compostura. No era tonto, entendió lo que quería decir. Tras un largo silencio siguió mirándome con un tenue destello de esperanza en los ojos. Jue, eres la prima más querida de su majestad. Tu padre murió salvándolo, y él se siente culpable hacia ti. Si le propones personalmente a Yun Chao que se conviertan en hermanas juradas, su majestad seguramente estará de acuerdo. Temía los problemas y la desgracia, pero aún así anhelaba la belleza. Por eso me encomendó la peligrosa tarea, dejándome enfrentar sola la tormenta y la desconfianza del emperador. Miren, este es el hombre al que una vez elegí a ciegas. Reprimí la furia que me subía al pecho y dije, Yun Chao y yo llevamos mucho tiempo enfrentados, todo el mundo en la capital lo sabe. Su majestad no es ningún tonto, ¿cómo no se iba a dar cuenta? Y no olvides por qué murió mi padre. Hice una pausa, con la mirada fija en él. Si la familia Yun no hubiera dado la espalda al tercer príncipe y se hubiera aliado con él, si no hubieran conspirado contra su majestad, mi padre no habría muerto de forma tan miserable. Si haces esto, su majestad sin duda dirigirá todo su resentimiento hacia ti. Entonces no solo será una desgracia para la familia Yun, sino también tu crimen por tratarme injustamente. Entonces, ¿qué debo hacer, Jue?
Preguntó ansioso con la voz temblorosa. Yun Chao siempre ha sido débil, no sobrevivirá en esa mazmorra. Morirá allí. Solo deseo preservar el linaje Yun, jamás te traicionaría. Xiaoyu soltó lentamente mi mano, con una fugaz decepción en los ojos. Fingí no darme cuenta. Es sencillo, dije con frialdad. Para formar parte de la familia Xiao, no es necesario que sea concubina. Una concubina puede ser humillada, una hija adoptiva debe agachar la cabeza. Para los demás parece una burla. Si lo sugiero, Su Majestad asumirá que solo intento avergonzarla, y por eso, estará de acuerdo con mayor facilidad. ¿Qué opinas, mi esposo? ¿Una concubina? Los ojos de Xiaoyu se abrieron con incredulidad, como si jamás hubiera imaginado que yo haría tal sugerencia. ¿Cómo podía Yun Chao ser una concubina? Era la hija legítima del viceministro, de una nobleza incomparable. Semejante humillación la mataría. Hue, ¿cómo puedes ser tan cruel? Su tono denotaba un reproche manifiesto, y la decepción se reflejaba en cada palabra. Tal vez porque mi corazón se había endurecido hacía tiempo, no sentí nada. En cambio, continué con calma. Si no deshonramos a Yun Chao, entonces debemos sacrificar el futuro de la familia Xiao. ¿Qué pesa menos, mi marido? Es como buscar una aguja en un pajar, no puedes tener las dos cosas. Claro que lo entendió. Es que las quería las dos. Que así sea. Una concubina, pues otra. Aunque perjudique a Yun Chao, al menos le salva la vida, eso sigue siendo un acto de bondad. Xiaoyu, preocupado ante todo por la reputación de la familia Xiao, finalmente tomó su decisión. Sonreí levemente manteniendo una expresión amable. Este es un asunto serio. ¿Por qué no vas tú mismo a la mazmorra y lo hablas con Yun Chao? Así, cuando te enfrentes a Su Majestad más tarde, ambos interpretarán sus papeles a la perfección. Él asintió de inmediato. La convenceré. Aunque convertirse en concubina le causa una injusticia, me aseguraré de que reciba el título de concubina de honor para compensarla. Dicho esto, Xiaoyu se dio la vuelta y se apresuró a ir a la prisión para negociar el matrimonio con su amada novia de la infancia. Observé su figura alejarse y sonreí. A mi lado estaba mi doncella Anne. Ya no pude contenerme. Mi señora, ¿de verdad pretende que el joven amo tome a esa mujer como concubina? Se volvió hacia ella con una sonrisa radiante. Las mujeres en este mundo son de todo tipo. Algunas se dan aires de grandeza, pero la educación es arraigada, un orgullo que jamás les permitirá convertirse en concubina. Ni hablar de las enseñanzas de la familia Yun, ninguna mujer de su linaje se rebajaría a ser concubina. Annie negó con la cabeza, discutiendo en voz baja a mi lado. Señorita, creo que esta vez se equivoca. Yun Chao ama profundamente a su señora, y su vida corre peligro. Aunque eso signifique reducirla a una concubina, jamás se negaría. Me limité a sonreír y no dije nada. Xiaoyu regresó muy tarde. Volvió con el frágil Yun Chao apoyado en su brazo, juntos parecían la pareja perfecta predestinada. En la mano de Xiaoyu había un edicto imperial. Yo, incapaz de quedarme quieta, me incliné hacia ella y susurré, señorita, esta vez se equivocó. ¿Y ahora qué? La presencia de esa mujer me atormentaba, casi me ahoga, casi me arruina en la corte, cometió tantas viles atrocidades. La muerte habría sido más que merecida. Ahora no solo seguía viva, sino que había agotado la placa de inmunidad e incluso intentó arrebatarme a mi marido. Me preocupé por ella hasta que sus ojos se enrojecieron, pero seguía a mi lado, vigilante y lista para defenderme de cualquier adversidad. Le di 2 golpecitos suaves en la mano para tranquilizarla, tenga por seguro que su señora no se dejará intimidar. Dejemos vivir a Yun Chao, solo será para nuestro entretenimiento. En su momento fui la joven promesa de la casa Xin, cada uno de mis actos representaba a la familia. Como soltera e incluso si me atacaban, tenía que aguantar. Pero ahora soy la esposa de un Xiao. Las reglas son claras, cada acción que tomo ahora representa a la familia Xiao, con el respaldo de mi primo. Nadie puede deshonrar el nombre Xin. Antes de morir en mi vida pasada, juré que no olvidaría a quienes me humillaron y que en esta vida me vengaría. Xiaoyu vio a Yun Chao delante de mí. Contrario a lo que Annie esperaba,
ninguno de los dos parecía triunfante. Ambos apretaron los labios como si les costara hablar. Parecía que las cosas no iban a ser tan sencillas. El rostro de Xiaoyu lucía una clara huella de mano, su túnica oficial aún mostraba la marca de un pie en el pecho como si la furia del emperador hubiera dejado su huella y lo hubiera humillado. Contuve una sonrisa y fingí ignorancia. Me pregunté, ¿para qué habrá solicitado mi esposo el edicto? ¿Qué estatus se le otorgará a Yun Chao? Al oír mis palabras, los ojos de Yun Chao se llenaron de una vergüenza profunda. Me miró con furia por un instante, luego retomó su farsa de impotencia, mientras las lágrimas le caían sin cesar. Xin Hiyue sollozó, ¿lo sabes desde el principio, por qué querrías humillarme? Sus lágrimas caían con la misma facilidad de siempre, convenciendo a los presentes de que yo era la acosadora. Ahora el agua parecía inútil, cada gota tintineaba como una moneda. Fingí ignorancia y miré a Xiaoyu. ¿Qué ocurre? Algo inesperado sucedió. Xiaoyu puso cara de disgusto, pero ante la multitud reunida no dijo nada más. En cambio, me entregó el edicto imperial. El decreto contenía apenas unas líneas, pero su significado era claro. A partir de ese momento, Yun Chao sería criada como hija adoptiva de la familia Zhao y recibiría instrucción personal de mí, su madrastra. Leí el edicto y no pude evitar reírme. Después de todo, mi primo aún se preocupaba por mí. Por eso no la reconoció como hija legítima de la casa Xiao, pues eso la habría convertido oficialmente en hija nacida en la familia. En cambio, la rebajó de rango convirtiéndola en una miembro de la familia externa, sin poder aparecer en público. Tal estatus sería peor que antes, humillante y opresivo. Yun Chao era astuta, soportó la deshonra porque ser concubina al menos le permitiría permanecer junto al hombre que amaba. Incluso sin el título de esposa principal, podría conservar su vida y tal vez ganarse algún afecto. Pero no lo aceptaría. Acababa de comprender el motivo. Durante el reinado anterior, la tendencia a favorecer a las concubinas y eliminar a las esposas principales había provocado innumerables calamidades. Por ello, esta dinastía promulgó una ley: una concubina, sin importar su servicio o estatus, una vez convertida en concubina, lo sería de por vida, quedando para siempre excluida de la posibilidad de ser esposa principal. Más aún, una concubina se convierte legalmente en sirvienta de la esposa principal del amo, puede ser golpeada, humillada e incluso vendida a la sola discreción de la esposa principal. No se requiere el consentimiento del marido. Por lo tanto, si Yun Chao permaneciera junto a Xiaoyu como concubina, aunque la maltratara con mis palabras y acciones, la ley le prohibiría a Xiaoyu tener algún afecto por ella. No era solo orgullo, era un destino que la condenaba a no volver a levantar la cabeza jamás. Al fin y al cabo, era mejor hacerla adoptiva. Al menos así conservaría un título, una señora de nombre. No podía golpearla ni insultarla sin motivo. Entre la humillación y la supervivencia, una siempre pesa más que la otra. De no haber sido por esta ley, quizá ambas habrían conspirado, planeado mi muerte y posteriormente elevado a Yun Chao a la posición de esposa principal. Pero qué conveniente, este régimen imperial destrozó todos sus sueños ingenuos. Conocía bien su arrogancia. Por eso le di a elegir. Aparté la vista del edicto imperial y miré a Yun Chao, que ahora estaba frente a mí temblando, con los dientes apretados por el odio. Levanté la mano y le hice un gesto con el dedo, sonriendo. Ven aquí. Llámame madre, a ver qué tal suena. La expresión de Yun Chao se contrajo de humillación. Se agarró el pecho, se mordió el labio, todo su cuerpo temblaba, como si fuera a desplomarse al instante. Sé que siempre me has despreciado, gritó, pero tienes que humillarme así. Sus lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran fingidas. Era un dolor genuino, su orgullo verdaderamente aplastado bajo el peso de la vergüenza. Sonreí levemente. Aquí está el decreto imperial. Desde hoy, eres la hija ilegítima de Xiaoyu y yo soy tu madrastra. ¿Acaso no es justo que me llames madre? Es una farsa. Yun Chao gritó de repente. Su frágil actuación se desvaneció en furia y odio. Todo era falso. Bajé la mirada hacia el edicto, desviando deliberadamente los ojos hacia Xiaoyu, y luego recorrí con la vista a las criadas y sirvientes del salón. Mi voz se elevó ligeramente.
¿Acaso quiere decir que el decreto de Su Majestad es falso? La autoridad real, sobre todo cuando un nuevo emperador acaba de ascender al trono, era algo sagrado. Desobedecer un edicto equivalía a desafiar el trono. Podía significar la destrucción de todo el clan. El rostro de Yun Chao palideció, no pudo seguir discutiendo. En cambio, se volvió hacia Xiaoyu entre lágrimas. Xiaoyu, ¿por qué mi destino tiene que ser tan amargo? Xiaoyu la abrazó con fuerza y la consoló con voz suave. Yun Chao, te protegeré. Su voz era suave, su expresión tierna. Luego alzó la cabeza hacia mí, con los ojos llenos de reproche. Jihua, ¿tenías que presionarla tanto? Yun Chao, al ver su defensa, parecía triunfante, apoyada en sus brazos, me lanzó una mirada burlona y provocadora. Demasiado lejos, repetí, con una sonrisa de fría diversión en los labios. La ignoré y di un paso al frente, alzando el decreto imperial y acortando la distancia entre nosotras. Mi mirada recorrió las dos figuras entrelazadas y solté una risa aguda y gélida. Xiaoyu, ¿has olvidado tu nueva relación con ella? Padre e hija, ¿pueden ahora aferrarse con tanta intimidad? Si se corre la voz, ¿crees que la censura en el juzgado te dejará ir? ¿A quién le importa la verdad o la mentira? Solo importan los nombres escritos en el papel. Ante eso, la compostura de Xiaoyu flaqueó. En lo que respecta a su carrera, nunca fue realmente imprudente. Apenas hablé, apartó bruscamente a Yun Chao y se dirigió a los sirvientes. Solo es un padre consolando a su hija, ¿cómo puede ser tan grave como dice? Taparse los oídos mientras roba una campanilla, qué descaro. Yun Chao retrocedió tambaleándose, humillada, con los ojos inyectados en sangre, como si fuera a huir en cualquier momento. Le hice una pequeña señal a Anaí, ella siempre me entendía. Ha llegado la hora señalada, anunció Anaí con voz suave. La señora debe retirarse. Dado que la señorita Yun Chao ha sido aceptada como hija de la señora, debería, por supuesto, presentarle sus respetos matutinos. Ahora bien, ¿no deberías arrodillarte? Los ojos de Yun Chao se abrieron con incredulidad. Xiao, ¿de verdad crees que debería arrodillarme ante ella? Sus lágrimas volvieron a caer mientras lo miraba con lástima. Xiaoyu abrió la boca, visiblemente desgarrada, pero alcé el decreto con suavidad, y cualquier protesta que pudiera haber tenido se le quedó atascada en la lengua. Nadie acudió en su ayuda. Por reglamento, no le quedó más remedio que arrodillarse. Su voz temblaba de rabia mientras pronunciaba las palabras entre dientes apretados. Yo saludo a mi madre, sonreí, posando mi mano sobre su cabeza en un gesto de fingida ternura. Buena niña. No olvides venir a saludar a tu madre mañana por la mañana. Pero al día siguiente Yun Chao no vino. Al amanecer, Anaí ya había enviado a alguien a investigar. El informe regresó rápidamente. Después de que me fui anoche, Yun Chao volvió a comportarse como un débil y patético personaje, haciendo que Xiaoyu sufriera hasta que ambos permanecieron juntos casi toda la noche. Que Xiaoyu no la saludara por la mañana no fue casualidad, claramente contaba con su consentimiento. Señora, susurró Anaí, ¿envío a alguien a buscarla? Negué con la cabeza y le entregué una carta que había escrito la noche anterior. Si no me equivoco, hoy es 7. La princesa Zhao Ron ya debería estar bebiendo en el pabellón de la atalaya. Llévaselo de mi parte. La princesa Zhao Ron Chuyen es hija de la misma madre que el emperador y mi prima querida desde la infancia. Tenía un carácter irascible y era muy querida. El día 7 de cada mes abandonaba el palacio para beber en el pabellón de la atalaya lunar, su lugar predilecto. Una vez sufrió una humillación a manos de Yun Chao, conspiró contra ella en varias ocasiones y fue avergonzada ante las demás princesas. Los dos eran enemigos jurados. Menos de media hora después, Chuyen apareció en mi patio disfrazada de hombre. Entró con paso ligero, abanico en mano, imitando a los jóvenes nobles presumidos de la capital. Alzando la barbilla con el abanico, sonrió con picardía y dijo, me pregunto, ¿habrá encontrado ya marido esta bella dama que tengo delante? ¿Qué me dirías? Confabulando con mi prima, le lancé un pañuelo a la cara. Chuyen rió y se sentó a mi lado, sacando la carta y acercándose para susurrarme, lo que buscas está en el palacio, pero es un poco complicado, tendrás que esperar unos días, ¿de acuerdo?
No tenía prisa. Claro que podía esperar. Antes de que Chuyen terminara, alguien entró apresuradamente a buscarme, había surgido un asunto. Chuyen es como una hermana para mí. Bastó con que le diera una pista en una nota y ya había adivinado más de la mitad. Entrelacé mi brazo con el suyo y sonreí. Todos saben que la princesa Chuyen es la joya de la emperatriz viuda y hermana de sangre del emperador, sumamente querida. Traerla aquí significa que me apropio de su prestigio y afianzo mi autoridad. Una mujer que se casa debe seguir a su marido, si se extienden los rumores, su reputación puede quedar arruinada. Hay cosas que no puedo manejar sola, pero Chuyen es perfecta para esto. Además le permitirá desahogar su ira, no podría estar más contenta. Así que llegó el mediodía y Yun Chao apareció, despacio y con paso lento y deliberado. Antes incluso de entrar, ya se había corrido la voz de su presencia, no necesitaba fingir. Además Xiao Yu se preocupa por mí, incluso me disculpa por mis visitas matutinas a la corte. Xin Hua, dijeron, aunque seas cruel, ¿acaso tienes que serlo? Antes de que terminaran, Chuyen, tan irascible como siempre, estalló y abofeteó a Yun Chao. Yun Chao. Xiao Yu corrió hacia ellos al ver la escena. Yun Chao se llevó la mano a la mejilla y estuvo a punto de lanzar acusaciones, pero al ver quién había llegado, se calló. Chuyen me arrastró al sofá y con un gesto exagerado, los miró a los dos abrazados y dijo en voz alta para que todos la oyeran, si no me equivoco, Yun Chao ahora pertenece a la familia Xiao. Un padre y una hija comportándose de forma tan íntima en público es una verdadera falta de decoro. ¿Y Xiao Yu, qué hija le habla así a su padre? ¡Qué vergüenza, Xiao Yu! ¿Acaso la familia Xiao es tan desvergonzada? Continuó, y luego le dio una bofetada a Xiao Yu. ¿Has olvidado cuál es tu posición? Los ascensos de todo funcionario en la capital deben ser intachables. Si persistes en tales transgresiones, olvídate del ascenso, los chismes de la corte te hundirán. Si quieres pudrirte, allá tú. Pero no involucrarás a Xin Hua, y menos por una mujer como ella. El discurso de Chuyen fue despiadado, como princesa y persona de rango, podía hacer cosas que yo no. Ella adoptó una postura moral superior y, en un instante, logró que todo el salón se volviera en su contra. Xiao Yu, humillada, no tuvo más remedio que inclinarse y someterse. Luego me miró, Hiyue, la princesa ha llegado, ¿por qué no me avisaste? Yun Chao está débil, no debería sufrir así, protestaron. Contuve una mueca de desprecio. Intercambié una mirada con Chuyen, ella asintió y luego miró a Xiao Yu. ¿Y bien? ¿Actúas de forma vergonzosa y luego acusas a tu señora? ¿Acaso debo ir ante el emperador para que juzgue lo que está bien y lo que está mal? Xiao Yu cayó de rodillas, tartamudeando disculpas, por favor, perdóname. Yun Chao aún tenía el rostro enrojecido. Antes, orgullosa como hija del lugarteniente y cercana al tercer príncipe, había menospreciado a Chuyen. Ahora, acorralada por todos lados, solo podía inclinarse y soportar la humillación. Chuyen observaba la escena con deleite. Se aclaró la garganta, reprimiendo una sonrisa, y llamó a dos doncellas veteranas a la puerta. Si el señor Xiao y la señorita Yun no entienden las normas de etiqueta, no puedo hacer la vista gorda. Estas dos les enseñarán lo que es la corrección. Aquellas doncellas veteranas del palacio eran las mejores instructoras en el arte de la ceremonia. Alrededor de Chuyen, los demás se pusieron rígidos. Ante la primera señal de intimidad entre Xiao Yu y Yun Chao, se endurecieron y los reprendieron a gritos delante de los sirvientes, que padre e hija se comportan de forma tan familiar. Amo Xiao, por favor, contrólese. Señorita Yun, mantenga la compostura. Dado el volumen de la conversación, toda la casa la oyó y los murmullos se extendieron. Lo que empezó como un afecto infantil y una disminución de estatus se convirtió, en la conversación cotidiana, en un rumor lascivo digno de burla. Xiao Yu apenas podía soportarlo. Cuando me disponía a ir al palacio, me bloqueó el paso en la puerta principal y suplicó en voz baja, «Somos puros, esas dos criadas son maliciosas. Si esto continúa, mi reputación quedará arruinada. Guy, por favor, ve a buscar a la princesa y pídele que deje de molestarme». Aparté su mano con calma y le pregunté, «Si eres realmente puro, ¿qué hay que temer? Si un padre y una hija conviven en armonía,
¿Quién se atrevería a hablar mal de alguien a menos que tenga un demonio en el corazón? La culpa lo atormenta. Al oír mis palabras, Xiaoyu se enfureció aún más y me empujó levemente con una mano. Me dejé caer al suelo a propósito, fingiendo estar herido, y aclaré la garganta para llamar la atención. De repente las dos criadas mayores aparecieron de la nada y gritaron a todo pulmón: Namo Xiao, la señora solo les aconseja a usted y a la señorita Yun que se comporten como padre e hija en público. ¿Por qué está tan enfadado? Sus voces resonaron en la concurrida calle. Los transeúntes, curiosos por naturaleza, se detenían a mirar, y los murmullos crecían. Aunque ya habían oído rumores, presenciar semejante escándalo los dejó boquiabiertos, padre e hija adoptiva. Fue demasiado. Afuera, la multitud bullía de chismes. Xiaoyu se puso rojo como un tomate, se cubrió la cabeza con la manga y huyó de vuelta a la mansión. Con toda esa estudiada compostura, pero en realidad era muy sensible. Eché un vistazo a las dos criadas, me sonrieron al unísono. La señora es misericordiosa, pero no se puede permitir que la señorita se descontrole, hay que preservar el honor de la familia Xiao. En efecto, la educación palaciega lo demuestra. La noticia se extendió rápidamente. La señora Xiao, que descansaba en la finca, no pudo resistirse y regresó a la mansión esa misma noche. A su llegada, Yun Xiao la aduló con servilismo. La otrora orgullosa hija del viceministro ahora dejaba de lado su orgullo para ganarse el favor de la madre de Xiaoyu. Y a la señora Xiao le caía realmente mal. La familia Xiao no tenía mucha influencia en la corte, el ascenso de Xiaoyu fue fruto de un gran esfuerzo. Pero gracias a que se casó conmigo, la hija nacida en la casa del príncipe heredero, consiguió una gran conexión. La señora Xiao provenía de un entorno rural y había sufrido maltrato por parte de sus mayores. Ahora que su hijo se había casado con una mujer de noble cuna, le complacía que yo, una mujer de rango, fuera objeto de su mezquina opresión. Poco le importaba mi virtud, lo que le importaba era que su hijo tuviera tal ventaja que las Xianeri se casaran con él sin dudarlo. Apenas regresó, comenzó a buscar maneras de acosarme. Él te se ha enfriado, ¿no te has dado cuenta? Quizás simplemente no desea servirme como es debido, nuera, dijo con desdén. La piedad filial está por encima de todo, y la etiqueta social ya se inclina claramente contra las mujeres. La señora Xiao me arrojó el té frío encima, no lo esquivé. Yun Xiao incluso le dio un codazo disimulado y se rió. Siempre me habían mimado, servirte y abanicar me parecían indignos. En mi vida anterior tal vez lo habría soportado, por deber filial o por Xiao Yu, pero ahora, ¿para qué tolerarlo? Aprendí la ceremonia y la etiqueta de la mismísima princesa Chuyan, la emperatriz viuda incluso elogió mi porte. ¿Acaso la señora Xiao se creía superior a la emperatriz viuda? Repliqué bruscamente, me incliné para recoger la taza de té rota y la aplasté con el pie. Si cree que mi servicio fue deficiente, deje que Yun Xiao la atienda, al fin y al cabo, ahora es su nieta, es lo más lógico. Xin Hue. Yun Xiao gritó. Me acerqué paso a paso y la abofeteé. Recuerda esto, ahora soy tu madre. Le sujeté la barbilla y le dije fríamente, debes llamarme madre Nonsan. ¿Entiendes? ¿Quién cría bien a una hija y luego le permite llamar la madre por su nombre? Inaceptable. La antipatía de la señora Xiao hacia mí tenía otra raíz. Llevábamos más de medio año casados y no había señales de embarazo. Anhelaba tener nietos y, atada por el voto de su hijo de no tomar jamás una concubina, su resentimiento hacia mí crecía. Chuyan había enviado una caja del palacio con 3 píldoras, cada una con una receta distinta. Me tomé la primera, luego envié a Ni con instrucciones de buscar un médico, pero asegurándome de que diera 2 vueltas frente a la puerta de la anciana para que pensara que tenía náuseas y así llamara a un médico. Ni obedeció y se escabulló. Antes de que transcurriera el tiempo suficiente para las bromas y de que llegara el médico imperial, la señora Xiao irrumpió en mi patio con un séquito de doncellas y sirvientes. Xin Hue preguntó, ¿aún no estás embarazada? Sonreí y no dije nada, limitándome a dejar que mi mirada se posara en Yun Xiao, su rostro se ensombreció. El médico me tomó el pulso, no el pulso débil de la ilusión, sino un veredicto. El patrón indicaba que nunca podría tener hijos. Mi salud era débil, las recientes preocupaciones me habían agotado.
En una sola palabra, declaró improbable que yo pudiera concebir. El sonido de esas palabras hizo que la señora Xiao cayera de rodillas. Perdió toda compostura y comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Qué he hecho para merecer esto? Ojalá una nuera de prestigio nos diera herederos. ¿Una gallina estéril que no pone huevos, de qué sirve? Esas palabras hirieron como una espada. Tras un primer destello de sorpresa, el rostro de Yun Xiao se iluminó con una alegría apenas disimulada. Corrió a ayudar a la señora Xiao, fingiendo consolarla. Señora mayor, aunque mi hermana no pueda tener hijos, hay muchas mujeres en el mundo que tampoco pueden. La familia Xiao no se extinguirá por una rama estéril. Añadí en voz baja. En efecto, si yo no puedo soportar a una, siempre habrá alguien que sí. Entonces dirigí mi mirada deliberadamente hacia Yun Xiao. Ella parpadeó sin comprender el significado, pero curvé los labios y añadí, quizá debería arreglar personalmente que mi marido tome otra concubina. Aunque lo prometí, no puedo tener hijos, continué. Y no permitiré que se extinga el linaje de la familia Xiao. Al oír esas palabras, las lágrimas de la señora Xiao cesaron al instante. Se levantó del suelo de un salto y me agarró las manos, iluminando de alegría su rostro arrugado. Puedes pensar así, bien, muy bien. Tomar otra concubina no es tan difícil. Pero alguien cerca rechinó los dientes con tanta fuerza que se los rompió. Se dice que cuando Yun Xiao regresó a su habitación, se encerró. Pronto se oyó el sonido de porcelana rompiéndose. Debió de estar furiosa. Annie, quien me lo contó, apenas pudo contener la risa. Se niega a ser concubina, pero no soporta que nadie más lo sea. ¿Quién sabe qué truco intentará después? Me quité una horquilla del moño y la hice girar delante de Annie. Adivina, dentro de 3 días, en mi banquete de primavera, ¿crees que habrá un buen espectáculo? Annie tomó la horquilla con una sonrisa. Esta vez he aprendido la lección. Cuando la niebla empieza a maquinar, algo seguro que ocurre. Apuesto a que habrá espectáculo y cobraré mis ganancias por adelantado. Pero el tabú persistía. Mientras conservaran los títulos de padre e hija, jamás podrían cruzar esa línea abiertamente. ¿Y cuánto tiempo podrían reprimirse? La respuesta, por supuesto, era muy poco. Sobre todo ahora que yo, incapaz de concebir, había tomado la iniciativa de llenar su círculo íntimo. Cada una de las mujeres que elegí era una flor, hermosa, encantadora, talentosa en el arte y el canto. Una sola mirada bastaba para cautivar el alma de cualquier hombre. Naturalmente Yun Xiao no podía tolerar a tales criaturas cerca de Xiaoyu. Así que el tercer día del tercer mes se celebró el banquete de primavera. Yo mismo lo ofrecí, y asistieron las hijas de nobles de muchas familias importantes. Con tantos invitados, ni siquiera 2 criadas vigilantes podían controlar cada rincón. Yun Xiao, por supuesto, aprovechó la oportunidad. Los vigilantes de Anaí informaron poco después. La señorita Yun había golpeado a una criada hasta dejarla inconsciente, le había robado la ropa y se había escabullido a una botica a las afueras de la finca para comprar un frasco de tónico primaveral, un afrodisíaco. Luego regresó sigilosamente a la mansión, manchó la túnica de Xiaoyu con vino, despidió a las criadas con algún pretexto y entró en su habitación para ayudarlo a cambiarse. La puerta se cerró. Los sonidos que siguieron no fueron precisamente sutiles. Poco a poco todo encajó. Dejé las semillas de melón, tomé a Anaí conmigo y paseé hasta el patio delantero. Entre los invitados, reuní deliberadamente a algunas jóvenes conocidas por sus chismes y las conduje por casualidad hacia el jardín trasero. Luego, sin querer, abrí la puerta que estaba bien cerrada. ¡Madre mía! ¿Podemos ver eso? Quizás no. Incluso yo, que había presenciado muchas escenas sórdidas en casas nobles, tuve que admitir que ésta superaba toda imaginación. Menudo drama. Mucho mejor que cualquier novela romántica que hubiera leído últimamente. Las jóvenes nobles se tapaban los ojos con el rostro enrojecido, pero no dejaban de hablar ni un segundo. Y en efecto, antes de que transcurrieran 2 horas, en todos los rincones de la capital se comentaba el escándalo en la finca Xiao. Los detalles se multiplicaban con cada relato. La versión más popular, la prenda íntima roja de Yun Xiao aún colgando del cinturón de Xiaoyu, qué escena tan apasionada.
En la corte 72 censores e inspectores tenían la misión de preservar el orden moral. Semejante transgresión de las normas era una oportunidad que no podían ignorar. A la mañana siguiente en la Asamblea Imperial, todos los censores hablaron al unísono, presentando una petición contra Xiaoyu. Cada palabra resonó como un trueno. Con tantas damas nobles como testigos presenciales, no cabía duda alguna. En una sola sesión, el alto funcionario de la corte ceremonial, de cuarto rango, fue degradado a un simple ayudante de noveno rango. El emperador estaba furioso. Solo entonces Xiaoyu comprendió el miedo. Todas sus súplicas fueron inútiles. Incluso salir a la calle lo convirtió en el hazmerreír viviente. La escena de aquel día ya había sido plasmada en pinturas, contada en voz baja y difundida, apareciendo incluso en algunas ilustraciones primaverales por toda la capital. Una auténtica farsa. Medio mes transcurrió en esa bruma. Cuando Xiaoyu ya no pudo soportar la humillación, vino a mi patio con la esperanza de que intercediera por él ante el tribunal. Gracias a eso finalmente dejamos atrás toda apariencia de amistad. Durante más de medio mes, mantuve las puertas cerradas, tuvo que esperar afuera durante horas antes de que le permitiera entrar. Caramba, exclamó nada más entrar, somos marido y mujer y estamos en la misma situación. Ahora que estoy teniendo problemas en los tribunales, debe ayudarme. Ni siquiera en su desesperación su tono denotaba humildad. Lo miré con frialdad. Solo soy una mujer. Dime, ¿en qué podría ayudarte? Xiaoyu negó con la cabeza y extendió la mano para tomar la mía. Pero fui más rápida, tomé una taza de té, bebí un sorbo despacio y luego le indiqué a alguien que le sirviera otra. Él echó la cabeza hacia atrás y se la bebió de un trago antes de seguir. La emperatriz viuda es tu tía, y su majestad tu primo. Con esos lazos, si entras en palacio y suplicas por mí, su majestad seguramente me perdonará. Entonces podré revocar el decreto imperial y luego solicitar otro, para que Yun Chao se convierta en mi concubina, no en mi segunda esposa. Mi respuesta tuvo un ligero tono burlón, pero estaba demasiado desesperado para percibirlo. En cambio sus ojos se iluminaron, incluso mostrando un destello de esperanza. Me agarró por los hombros como si yo fuera su salvador. Hue, si puedes hacer esto, aceptaré lo que me pidas. Pero no te preocupes, si ella se convierte en una segunda esposa, tú siempre serás la principal. Te lo juro, jamás permitiré que te supere. Bajé la mirada a la taza vacía que acababa de terminar y dije con voz firme, después de semejante humillación, ¿aún sueñas con conservar tu belleza y tu carrera? Debes de ser más duro de lo que pensaba. Negó rápidamente con la cabeza, con un destello de culpa en los ojos, no hacia mí, sino hacia Yun Chao. Pero Yun Chao, ella ya es mía. Si no asumo la responsabilidad, ¿qué dirá la gente? Solté una risa corta y gélida. ¿De verdad crees que aún te queda reputación que perder? Se quedó helado y continué con un tono tranquilo pero cortante. Dicen que ahora venden esas prendas íntimas rojas de pato mandarín en todos los burdeles y casas de placer de la capital. Por tu pequeño escándalo, las cortesanas lo han convertido en un juego, luciendo la misma seda roja y con el mismo atuendo. Dime, ¿salvarás tu carrera o a tu mujer? Antes de que pudiera responder, le arrebataron la opción. Yun Chao, consciente de la gravedad de su situación, montó otra escena. Ante los sirvientes, rompió a llorar desconsoladamente, gritando que prefería morir antes que vivir avergonzada. Simuló correr hacia el lago, declarando que se arrojaría a él para lavar su desgracia. Había muchos asistentes cerca, incluso si se caía, la sacarían enseguida. Pero en cuanto Xiaoyu oyó el alboroto, perdió la cabeza y salió corriendo presa del pánico. Lo seguí, paso a paso, hasta la orilla del lago. Yun Chao permanecía junto al agua vestida de blanco con lágrimas que le recorrían el rostro. He mancillado tu nombre, te he deshonrado, si mi muerte puede redimirte, que muera. Sus lastimeros lamentos estaban diseñados para desgarrar el corazón. La expresión de Xiaoyu se quebró. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Yun Chao y yo fuimos novios desde la infancia. El cielo se burla de nosotros, pero ahora eres mía, mi mujer. Aunque deba enfrentarme al mundo, jamás te abandonaré. Ah, qué tierna y trágica devoción. Le hice una señal a Anai, difunde la escena por todas partes.
Que cada cuentacuentos de las casas de té tenga su siguiente entrega, La prenda roja, parte 2. No, exclamó Yun Chao con dramatismo. No puedo arruinar tu carrera. Déjame morir por ti. Ella lo empujó débilmente, tan débilmente que ni un niño se habría caído. Fingiendo forcejear, sin atreverse a caer. ¿Y cómo iba a terminar nuestra obra ahí? Ojo y yo intercambiamos una mirada cómplice y luego nos retiramos tras el grupo de criadas. Cubriéndonos la boca y la nariz con las mangas, solté un grito de sorpresa. El amo y la señorita Yun están a punto de saltar al lago. ¡Ayúdenlas! Ante esto, estalló el caos. Criadas y sirvientas se abalanzaron presas del pánico, resbalando y empujándose unas a otras sobre las piedras mojadas y resbaladizas por la lluvia matutina. Alguien tropezó y se estrelló contra la pareja que estaba en el borde. ¡Esplas! ¡Esplas! 2 zambullidas consecutivas resonaron en el aire, seguidas de gritos desde la orilla. La multitud clamaba, los sirvientes corrían de un lado a otro en confusión. Los lacayos, preparados desde hacía tiempo, se lanzaron al agua para rescatarlos, chapoteando y gritando como si les fuera la vida en ello. Me volví hacia una de mis doncellas y dije con frialdad, el amo y la señorita Yun se han enamorado. Ve a llamar al médico imperial, rápido. Le hice un breve gesto de asentimiento a Anai. Todavía hace frío, dile a la cocina que traiga 2 tazones de sopa de jengibre. Poco después el aire se llenó del aroma del vapor. Para cuando terminaron la sopa y descansaron un rato, el médico imperial entró apresuradamente, con la capa húmeda por la niebla. Yun Chao, de salud delicada, fue atendida primero. Xiaoyu permanecía a su lado, ansiosa, mientras el médico le tomaba el pulso. Cuando el hombre arqueó ligeramente las cejas, el rostro de Xiaoyu se iluminó. Enhorabuena, señor, dijo el médico. Tiene un pulso excelente. Pero antes de que Xiaoyu pudiera alegrarse, el médico se volvió hacia él, le tomó la muñeca y palideció. Cayó de rodillas y tartamudeó, la salud de mi señor está gravemente dañada por los excesos. El golpe de la vergüenza pública, seguido de la caída al lago helado, lo ha dejado exhausto. Me temo que la raíz de su fuerza se ha perdido para siempre. Llegaron varios médicos, uno tras otro, y todos confirmaron lo mismo. El rostro de Xiaoyu palideció. Se desplomó en el suelo con la mirada perdida en el vacío, como si el mundo se hubiera acabado. Me acerqué despacio y le puse una mano en el hombro en señal de falsa compasión. Tranquilo, tranquilo. Aunque ahora no eres más que un eunuco, Yun Chao está embarazada, ¿verdad? La familia Xiao tendrá un heredero después de todo. Solo que ahora los títulos están bastante enredados. Si Yun Chao es mi hija, ¿caso su amante no tendría que llamarme suegra? Suspiré dramáticamente. ¡Qué desastre! Antes, Xiaoyu habría abandonado a Yun Chao para salvar su carrera. Pero ahora era completamente impotente y ese hijo por nacer era su único legado. Sin ello, incluso una carrera restaurada terminaría con su legado. Dominaba las matemáticas a la perfección. Mientras tanto, los cuentacuentos de cada taberna y casa de té adaptaban sus historias. En los últimos capítulos, el tono escandaloso se suavizó y la atención se centró en su profundo y trágico amor. Las jóvenes, confinadas a sus aposentos, suspiraban ante tal pasión prohibida. Incluso los cínicos, aunque se burlaban, terminaban comprando los libros. Así cambió, aunque solo un poco, la opinión pública. Cuando Xiaoyu volvió a verme, le ofrecí una opción: si quieres conservar tu puesto y a tu hijo, entonces divorciémonos de mutuo acuerdo. Ve ante su majestad, habla con sinceridad, demuestra lealtad, demuestra devoción. Si actúas como un hombre íntegro, hasta los censores podrían interceder por ti. El panorama político estaba cambiando, solo necesitaba un pequeño empujón. Vaciló, pero sus ojos rebosaban de una ternura contenida. Hua siempre ha sido la esposa que más he amado. Aunque nos separemos ahora, es solo temporal. Cuando recupere la confianza de su majestad, me casaré contigo de nuevo. Jamás te traicionaré. Asentí levemente y añadí con una leve sonrisa. Recuerda lo que te dije, habla del amor eterno, de la vida y la muerte entrelazadas, de no separarnos jamás ni siquiera en la muerte. Cuanto más conmovedor, mejor. Él asintió de inmediato, se ajustó la túnica y partió hacia la corte.
Mientras tanto, en mi manga yacía el papel del divorcio que tanto había esperado. Nunca me importó saber lo que dijo en la sala de audiencias. Solo sabía esto: cuando el tribunal levantó la sesión, Xiaoyu no solo recuperó su puesto, sino que fue ascendido al rango de subdirector de censura de tercera clase. Y el emperador, en su benevolencia, le concedió un decreto matrimonial para casarse con la hija legítima de la familia Yun, Yun Chao. Sí, hija legítima. El edicto imperial llegó primero a la finca Xiao. El rostro de Yun Chao resplandecía de triunfo. Acarició su vientre a un plano, pavoneándose ante mí. Ahora soy la legítima dueña de esta casa. Y tú, solo una mujer desechada. ¿No deberías empezar a empacar tus cosas? Sería menos vergonzoso cuando te echemos después. La señora Xiao estaba de pie junto a ella, sonriendo con sorna. Una gallina estéril, por muy bonita que sea, no vale para nada. Si no puedes tener hijos, ¿de qué sirves? Haz las maletas y lárgate. Si te arrodillas y haces una reverencia 3 veces, tal vez te permita quedarte como mi doncella personal. Más tarde quizá incluso podrías calentar la cama de mi hijo como concubina. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sonreí lentamente. La miré y reí entre dientes. Tenía la piel muy dura. El desastre ya llamaba a la puerta, pero aún así era capaz de sonreír, incluso de burlarse de mí. ¡Qué familia de tontos! Xiao Yu apareció con una flamante toga oficial, con una arrogancia que se reflejaba en su rostro. En la puerta de la mansión, primero se inclinó ante su madre. Madre, tu hijo no te ha defraudado. Ahora soy un funcionario de tercer rango. Desde aquí ascenderé aún más y honraré a nuestra familia. Luego se volvió hacia Yun Chao y le acarició suavemente el vientre. Dentro de unos meses nacerá nuestro hijo. Lo criaré para que sea un hombre de gran dignidad. No pude evitarlo, me eché a reír. Los tres, Xiao Yu, Yun Chao y esa engreída señora Xiao, se volvieron para fulminarme con la mirada. Señora Xiao alzó la barbilla con orgullo, sus ojos brillando de triunfo. Mi hijo ahora es de tercer rango, su futuro es ilimitado. No cualquier gato o perro callejero merece estar en nuestra casa. Incluso tener una gallina estéril como concubina ya es enaltecerla demasiado. Yun Chao intentó mantener su imagen de delicada fragilidad, con un tono dulce pero mordaz. Hay cosas que no te pertenecen por mucho que luches por ellas. Y otras estaban destinadas a ser mías y al final volverán a mis manos. ¿No te parece, Hiyue? Me miró con una sonrisa de satisfacción. Asentí con seriedad. Sí, dije sonriendo dulcemente. Tienes toda la razón. Y apenas terminé de hablar, el estruendo de las botas resonó afuera. Un escuadrón completo de la Guardia Imperial rodeaba la residencia Xiao. En la prisión imperial, a Xiao Yu le arrebataron sus orgullosas vestiduras. Ahora estaba sentado vestido con el mugriento uniforme de la cárcel, con la boca sangrando, 2 dientes faltantes, golpeado por negarse a quitarse la ropa. Cuando habló, las palabras silbaron a través del hueco. San Hiyue, ¿qué demonios estás haciendo? Lo miré como quien mira a un ingenuo. Todo el mundo sabe que la familia Yun fue condenada por traición. Van a ser ejecutados todo el clan. Y las familias relacionadas con ellos. Nadie se salvará. La furia del emperador había teñido de sangre la capital. Y ahora, con la familia Yun condenada, Xiao Yu se había apresurado a casarse con su hija. Ante el tribunal, fue una confesión abierta que deseaba compartir el destino del traidor. Mi primo, dije con voz serena, es misericordioso en verdad. Te asciende antes de morir, permitiéndote saborear un último atisbo de gloria. Xiao Yu se quedó mirando, aún sin poder creerlo. Estás mintiendo. Eso es imposible. La placa dorada de inmunidad, la usé. Se supone que me protege. ¿Cómo puede ser inútil? Me reí. Una risa fría y profunda. ¿Por qué? ¿Preguntas por qué? Mi mirada se endureció. Porque quien ahora ocupa el trono es mi primo, el mismísimo emperador. Y despreciaba a la familia Yun más que a nadie. Al arrodillarte para implorar la mano de esa mujer, cavaste tu propia tumba. La palabra del emperador es ley.
Si él decreta tu muerte, ni el cielo te salvará. Me acerqué con voz suave como la seda. Solo le ayudé a encontrar una razón, algo pulcro, respetable. Antes de morir, llevarás contigo la mancha perfecta. Incliné la cabeza y sonreí levemente. Deberías agradecérmelo, de verdad. Si no hubiera financiado a esos cuentacuentos de las casas de té, tu pequeño romance con Yun Chao no se habría retratado con tanto detalle, cada sórdido detalle contado sin error. Ahora, desde las puertas del palacio hasta el burdel más sórdido, todos conocen tu nombre. ¿Acaso no es una buena forma de dejar este mundo? Qué bondadoso fui hasta el final, pensando siempre en los demás. Casi conmovedor, incluso para mí misma. Xiaoyu me miró fijamente a través de los barrotes de hierro, con los ojos llenos de dolor y odio. Xingyue, estás loca. Sonreí levemente. Quizás. Pero si hubieras vivido mi vida pasada, podrías haberte vuelto loco mucho antes que yo. El final de Xiaoyu fue justicia poética, él y toda la familia Yun fueron ejecutados juntos. Esta vez, se reunieron de verdad como una sola familia bajo la hoja del verdugo. Antes de su muerte me aseguré de que supiera la verdad. Yun Chao nunca estuvo embarazada, le dije en voz baja. Y tú nunca fuiste infértil. Fui yo quien te drogó cerrando tu última oportunidad, sin darte margen de maniobra para dudar. Las 3 píldoras que Chuyan sacó de contrabando del palacio tenían cada una su propia función. Una podía crear la ilusión de un embarazo. Otra podía simular la esterilidad. Y la última podría volver estériles tanto al hombre como a la mujer. Antes de que cayera el hacha, el tormento de Xiaoyu se consumó. El hombre que una vez solo soñó con gloria y rango, el día de su triunfo, fue despojado de sus vestiduras, arrojado a la prisión imperial y condenado a ejecución después del otoño. Suplicó, sobornó y se humilló, pero fue en vano. La fría mazmorra era implacable. Siempre había sido de rasgos delicados, labios rojos, piel clara, lo suficientemente guapo como para rivalizar con una cortesana. Ahora, sin dinero para comprar favores, lo único que le quedaba para intercambiar era a sí mismo. Cuando lo vi, su túnica estaba hecha jirones, su cuerpo magullado y salpicado de sangre, una figura medio golpeada, medio profanada. El carcelero a su lado se ajustó el cinturón con una sonrisa lasciva, satisfecho pero no saciado. Pobrecito, murmuré. Aguantaste toda esa humillación, solo para verme una vez más. Al oír mi voz, giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba moteado de azul y morado con marcas de puños y besos. Se le doblaron las rodillas y se arrastró hacia mí, agarrándome del borde del vestido. Ay, alcanzó a decir con voz entrecortada, fuimos marido y mujer. Por favor, sálvame. Solo esta vez. Me agaché frente a él, sosteniendo su mirada desesperada, y reí. Xiaoyu, ¿lo recuerdas? Fuiste tú quien me empujó hacia los bandidos, quien permitió que me violaran hasta la muerte. Así que esta vez elegiste el mismo final para ti, ¿verdad? Esperabas que si sufrías como yo me apiadaría de ti y te perdonaría la vida. Le temblaban las manos, soltó mi vestido y alzó la cabeza, con el rostro contraído por el dolor. Si te dijera, susurró, que después de empujarte aquel día me arrepentí al instante, que volví a buscarte pero ya te habías ido, ¿me creerías? ¿Acaso importa? Pregunté en voz baja. ¿Que te arrepientas o no, qué cambia? El hombre en quien una vez confié plenamente me dio la muerte, dije. Así que ahora que tu vida está en mis manos, elijo la venganza. ¿Acaso eso está mal? Fuiste un cobarde, Xiaoyu, codicioso de favores, de belleza, de ambición, pero demasiado temeroso para pagar el precio. Lo querías todo, pero no ofreciste nada. Los hombres como tú dan lástima. En mi vida pasada estaba ciega, hechizada por tu bello rostro, y olvidé que es el corazón, no la cara, lo que mata. Incliné la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Los rostros bonitos se compran fácilmente. Con suficiente plata, no faltan hombres guapos. Pero un corazón. Una vez podrido, no hay salvación. Por eso, esta vez tomaré el tuyo. Guardó silencio con el rostro pálido y la mirada fija en la mía. Pase lo que pase. Si te amé de verdad, murmuró. Entonces tu amor, respondí en voz baja, fue lamentablemente barato. El asco me invadió el pecho.
Me volví hacia el carcelero. Asegúrese de que lo cuiden bien, dije fríamente. A fondo. Cuando llegó el día de la ejecución, no asistí. Ya no merecían un lugar en mi mente ni Xiaoyu ni Yun Chao. Las deudas de mi vida pasada habían sido saldadas por completo. Lo que él sembró, yo lo coseché. Karma cumplido. Retribución realizada. Desde hoy en adelante no volveremos a vernos jamás. Fin.